Why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. En una isla remota del Pacífico, fue encontrado un soldado japonés de nombre Hiro Onoda. Él permaneció escondido en esa isla más de 30 años después que se había acabado la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que a él le dijeron: tienes que cuidar esto, esta es nuestra posición, no puedes dejarte atrapar, tú y tu escuadrón tienen que permanecer firmes. Y él, incomunicado, se quedó defendiendo ese puesto, quedó defendiendo esa posición, pero no tenía contacto con su gente, no tenía contacto con sus líderes, y pasaron 30 años cuando finalmente se le informó: tu país ya no está en guerra, hace rato el conflicto acabó. Y eso mismo que les acabo de decir es lo que ocurre con muchos cristianos. Viven escondidos, viven temerosos, viven temiendo un final fatal sin saber que el conflicto ha acabado, sin saber que Jesús en esa cruz venció. La victoria fue proclamada. Y la palabra más poderosa, ¿cuántos trajeron Biblia? Levante su Biblia. La palabra más poderosa que aparece en la Biblia, dicho por el hombre más poderoso que haya caminado entre nosotros, fue Tetelestai, consumado es, el cual también es el título del mensaje de hoy. Diga al que tiene al lado: Tetelestai. En ella no solo se selló la redención de nuestras almas, en ella no solamente se confirmó nuestra victoria, sino que una sola palabra hace que nosotros recuperemos nuestra autoridad, que recuperemos nuestra posición delante de Dios. Quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio de Juan. Voy a estar leyendo el capítulo 19. Juan capítulo 19, ubíquese en el verso 28. Cuando lo tengan, me dicen Tetelestai. Juan 19, verso 28 en adelante. El último evangelio. Tetelestai. Y dice así la poderosa e inerrante palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta poderosa palabra,
porque realmente es la palabra más poderosa que aparece en las Escrituras. En esta palabra que traducida a nuestro idioma es consumado es, nosotros encontramos salvación, encontramos redención. Prepara el corazón, mi Dios, de cada uno de los que escuche esta palabra, para que tú puedas revivir, restaurar su vida y que germine como un fruto que da su fruto, su fuente al 100%. Yo te pido, Dios, que me ayudes, Señor, porque si tu Espíritu no me auxilia, no puedo entregar este mensaje con la precisión y fidelidad que tú me lo diste a mí. Te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Toda la gran familia dice amén. Qué interesante pasaje. Y en este pasaje vemos el clímax de la obra redentora del Señor, como pudimos ver hace un rato. Cuando Él dice la frase consumado es, no fue una expresión de derrota, sino más bien una declaración de victoria. Esa palabra que en nuestro idioma se dice, la frase consumado es tetelestai en su original griego. Y esta expresión era usada en las transacciones. Cuando usted hacía una transacción y le debía dinero a alguien, ellos te emitían un documento que era como decirte la factura. Y cuando esa deuda era pagada, el deudor ponía ahí, el acreedor, tetelestai, consumado es, ya fue pagada la deuda. Y eso es lo que nosotros estamos experimentando, que Jesús Nazareno, rey de los judíos, había pagado por nosotros. Cuando Él fue llevado a la cruz, los soldados romanos hicieron esto mismo. Pusieron en la cruz un letrero que decía, Rey de los judíos. Pero los judíos querían que Él pusieran el que dice o el que dijo que era rey de los judíos. Pero los romanos lo dejaron así, sin saber que lo que estaban haciendo era una poderosa declaración profética de lo que estaba ocurriendo y que repercutiría en la historia del mundo por siempre y para siempre. Y Él había pagado, sin saberlo ellos, estábamos viendo cómo Jesús había pagado no por su culpa, sino por la nuestra. Y su muerte era ese acta de pago total de la deuda. Él pagó por tu deuda. Porque aunque no lo sepas, desde que nacimos venimos debiéndole a Dios por el pecado original de Adán. Porque hubo un hombre que pecó y entregó legalmente la autoridad que Dios le había dado sobre la creación a Adán. Se la entregó a Satanás. Y él era el que tenía ese documento. Él era el que tenía ese pagaré, si quiere llamarlo así, donde te hacía esclavo, donde te hacía prisionero, porque le debíamos. Y el único que podía hacer ese pago era Dios mismo, porque nadie tenía las condiciones. Y en ese momento, cuando Jesús dice, tetelestai, consumado es, todo lo que nos separaba, lo que separaba al hombre de Dios, se acabó. Dice la palabra que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y entonces eso significaba que ahora teníamos acceso a Dios. Porque antes el hombre no podía acceder a Dios, porque dice la Biblia que Dios está airado con el pecador. Así que Él mantenía de lejos al pecador hasta tanto esa falta, esa culpa no fuera cubierta. Hoy yo quiero que exploremos este simbolismo de ver cómo Dios nos da acceso a Él a través de esta frase que es una sola palabra, pero que significa tanto, tanto para nosotros. Esta frase que nos acerca a Dios, que nos hace recibir su autoridad y que nos hace cumplir sus propósitos. Tetelestai. Cuando vemos tetelestai en nuestra vida, ¿qué significa eso? ¿Qué repercusiones ha tenido a través de los años, a través de los siglos esta palabra? Lo primero que me dice es que tetelestai nos da acceso al Padre. Verso 30, 19:30 en la primera parte, vuelve y lo dice, consumado es. Traducido, tetelestai. Y cuando Jesús hace esa proclamación, cuando Jesús dice consumado es, Él está abriendo el camino que el pecado había cerrado. Él está como que dice con la llave abriendo el acceso que nos lleva a la presencia misma de Dios. Y esto es lo que me encanta, porque Jesús no solo nos perdonó, sino que nos devolvió esa capacidad de entrar en intimidad, de entrar en coinonía, de entrar en una relación íntima con Dios. ¿Cuántos saben que Dios anhela y quiere una relación íntima con cada uno de nosotros? Él no es un Dios distante. Él no es un Dios que llegó, hizo el mundo, le dio cuerda y nos dejó a nuestra suerte. No, Él está presente y Él cada mañana te ve, cada mañana está esperando que tú te dirijas a Él y le digas, Señor, te extraño. Dios,
quiero más de ti. O sea, él está buscando gente que anhele una relación con él, una relación restaurada precisamente por esa palabra que dijo Jesús en la cruz, tetelestai. La verdad que cuando leo esto, veo que él no solamente restauró la relación, sino restauró la autoridad que Adán había perdido. Porque fue muy triste, porque Dios hizo todo en 7 días y el séptimo descansó y le dio autoridad a Adán. Le dice, tú eres el que vas a sojuzgar la tierra. Adán en representación de todos los que vendríamos después. Pero no pasó mucho cuando el propio Adán legalmente perdió lo que legalmente le habían dado. Y era necesario recuperar esa autoridad. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esta palabra es poderosa. Esto significa que ya no necesitamos intermediarios humanos ni sacrificios de animales. La comunión con Dios ahora se ha restablecido permanentemente. No es algo por un momento. Imagínate que alguien paga todas tus deudas. Tú estás con dolor de cabeza y alguien viene y paga todas tus deudas. Y no solamente paga todas tus deudas, sino que te dice, ven a mi casa y te da las llaves para que tú puedas entrar cuando tú quieras y puedas llegar con confianza. ¿Cuántas veces uno llega a la casa de alguien y le dice, dije, bienvenido, estás en tu casa? Pero esa es una frase, porque tú no puedes ir al cuarto y a la nevera y hacer lo que tú quieras. Pero en el caso realmente Jesús no solamente nos restaura, sino nos dice, yo te doy acceso al reino de los cielos. A todo lo que Dios preparó desde el principio y que estaba hecho ya para nosotros, yo te doy acceso de Él. Así que ya tú no te tienes que quedar en la puerta, ya tú no te tienes que quedar como un mendigo esperando a ver si te tiran unas migajas. No, ya tú tienes acceso directo a Dios, acceso a todo lo que representa, no solamente en poder, en capacidad de darte cosas, sino en la autoridad que tenemos delante de nuestros enemigos. Y eso es importante. Por eso que nos preguntamos, ¿tú te has quedado en la puerta? ¿Estás viviendo en la puerta? ¿O tú estás accediendo a esas bendiciones que Dios tiene preparadas? Porque Dios te quiere bendecir. Diga conmigo, Dios me quiere bendecir. Pero muchos no entendemos o no sabemos que Dios quiere bendecirnos. Estamos en una isla, estamos escondidos pensando que todavía Satanás tiene poder sobre nosotros y nadie nos ha informado que ya tetelestai, que consumado fue, que ya Cristo venció, que tú no tienes nada que temer porque tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Y eso es lo que esta verdad nos dice. Tienes que aceptar esta invitación porque no fue un poco precio. Puede ser que a nosotros no nos costó nada la salvación, pero la salvación fue costosa porque alguien tuvo que pagar por ella y pagó un gran precio por favorecernos a nosotros. Lo hizo por amor y en ese amor ahora nos dice, yo te libero, ya no eres esclavo, te doy nuevamente la autoridad, te entrego los papeles de propiedad sobre la creación que Satanás le quitó a Adán. Así que lo tenemos nuevamente, pero hay muchos que no lo saben. Hay muchos que viven ignorantes, hay muchos que no han accedido a una intimidad con Dios porque creen que no son dignos. Ay, Él no me va a perdonar mis pecados. Ay, yo no voy a poder nunca tener una relación con Dios. Mentira del diablo, porque así es que Él quiere mantenerte. Es mentira, porque mientras tú no conozcas tus derechos, no puedes demandarlos. Mientras tú no sepas a qué cosas tú puedes aferrarte, a qué cosas tú puedes con la autoridad de Dios proclamarle y decirle, Satanás, tú estás vencido. Él entonces sigue dominando nuestras vidas. Tetelestai no solo nos otorga libertad de la esclavitud, sino que nos hace vencer el pecado día a día. Para entender esa fuerza de lo que Cristo hizo, para entender la profundidad de esa palabra, tetelestai, nosotros tenemos que recordar una práctica común en la ley romana. Cuando una persona era condenada por algún delito, lo llevaban a la prisión y en la puerta de la prisión ponían un documento que decía homicida, decía ladrón, decía todo lo que había hecho y por lo cual había sido condenado a X tiempo. Eso permanecía en la puerta de la prisión.
Una vez esta persona pagaba su pena, una vez que el tiempo transcurría, el juez colocaba en ese mismo edicto de pena, colocaba la palabra tetelestai. Consumado es, pagado fue, y esa persona podía salir. Así funcionaba en el derecho romano. Pagado por completo significaba cuando él ponía eso. Y esto certificaba que la deuda no es que más o menos iba a ser condonada, no, ya no debes nada, eres totalmente libre. Y esto, sin duda alguna, hace que ya Satanás no pueda presentarse. Ustedes saben que el nombre de él significa acusador. Él se presenta permanentemente delante de la presencia de Dios para acusarlo a usted y a mí por cada cosa que cometemos que no le agrada a Dios. Pero ahora él dice, no, tetelestai, consumado es. Yo no sé, los jóvenes ahora si se acuerdan, pero los que tenemos más edad, ¿cuánto jugamos la lata? Ustedes saben lo que estoy hablando. Cuando tú al final ya te tenían atrapado, pero llegaba un amigo tuyo y dice, salvación, salvación. Bueno, ya hubo uno que tocó y dijo, tetelestai, tetelestai. Dale un aplauso al Señor, porque Él nos está redimiendo. Él tocó la lata. Y ahora todos los que estábamos atrapados podemos salir de nuevo corriendo y escondernos y buscar y hacer lo que querramos, porque hemos sido liberados. Tetelestai. Colosenses 2:14 dice, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz, como les puse el ejemplo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Hey! Cristo venció, tetelestai, ya venció, ya se hizo, y cuando Él lo hace, la deuda fue cancelada, ya no hay un acta que nos condene. Ese acta que les digo que estaba en la puerta de nuestra celda, ya no hay, ya fue quitada. Los derechos fueron revertidos. Ahora lo que habíamos perdido lo recuperamos. Cristo triunfó públicamente y su victoria es irrevocable. Ya no hay nada que Satanás pueda hacer para quitarnos la victoria que obtuvimos, porque fue consumado el acto de salvación. Tetelestai. ¿Ven lo profundo que una palabra puede ser? Una palabra que dice todo el plan de salvación. Una palabra que encierra lo que había en el corazón de Dios y que quería para nosotros. Tetelestai. Estamos sentados ahora con Cristo en lugares celestiales, dice. Porque fuimos liberados y ahora podemos estar junto a Él, con Él. Pero insisto, hay gente que no lo sabe. Hay gente que no está buscando, no se está esforzando en buscar a Cristo en intimidad. Y una vez más, el mensaje de Dios es, yo te amo, eres mi hijo, pagué por ti y quiero vivir cerca de ti. Ese es el mensaje. Él quiere una relación con nosotros. Él quiere vivir tan cerca de ti como tu mejor amigo, como ese padre que tú puedes acudir a Él en cualquier circunstancia, sin importar lo que haga. Usted sabe que cuando Él dice tetelestai, significa que tus pecados pasados ya fueron perdonados. Que lo que estás cometiendo ahora, si te arrepientes, son perdonados. Y aún los que no has cometido, pero cometerás de seguro en el futuro, son perdonados. Tetelestai, consumado es. No debemos nada por Cristo que pagó por nosotros. Esto es profundo y a la vez sencillo. Tetelestai. Dígale al que tiene al lado, tetelestai. Un policía en uniforme, que está de civil, quiero decir. Posiblemente usted lo ve en la calle y él no le dice nada o no demuestra, porque él es policía, pero no está en servicio, no muestra autoridad. Pero una vez que él se pone el uniforme y tiene su placa y su arma, entonces todo el mundo reconoce la autoridad que él tiene. Y lo que Dios te dice es que cuando tú entras en intimidad con Él, entonces el mundo, y comenzando por Satanás, va a reconocer la autoridad que hay sobre ti. Porque consumado fue y ahora tú tienes autoridad. La autoridad que Cristo te está otorgando. Porque no se trata de ti, no se trata de que tú eres el que atas y desatas y que tú eres el que pisa. No, eso lo hacemos en la autoridad de Cristo. Tetelestai, Él fue el que pagó, Él fue el que consumó el acto, Él fue el que nos está dando esa capacidad, Él fue el que nos está liberando. Esa autoridad que Dios nos otorgó a través del sacrificio de Cristo en la cruz está activada por el Espíritu Santo y ejercida por medio de la fe y la obediencia. Aquel que quiera apropiarse de Tetelestai tiene que ser una persona de fe,
creer que lo que pasó en la cruz lo afectó a él. Y eso es un acto de fe. Y por ese acto de fe es que nosotros somos alcanzados. No fe en la fe, fe en Cristo que cumplió y que consumó la obra para la cual vino. Y también nos dice a nosotros, tú también tienes una obra que hacer. Tetelestai, él quiere entrar en intimidad. Mire, a veces a uno le cuesta entender la profundidad o la libertad a la cual Dios nos está llamando. ¿Cuántos han tenido alguna deuda con el banco? ¿Cuántos han recibido esa llamada que te llaman, señora, usted debe tanto en la tarjeta de crédito? Ellos tienen todos los derechos de poder agredirte judicialmente. Pero tú comienzas, para que no molesten, tú dices, bueno, ¿y cuánto es lo mínimo que puedo pagar? Bueno, pague los intereses. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Y tú pagas intereses. Yo les puedo hablar por experiencia propia. Cuando vino la pandemia, había que comer y había una tarjeta en el bolsillo. Así que, ¿qué hicimos? Ñácata, ñácata. Pero el banco también me llamó y ñácata. Me dijo, yo quiero mi plata. Y todo eso que decían de que no, que los bancos no están cobrando, era mentira. Sí estaban cobrando. Y la deuda se estaba engordando. Y no había manera. Era como una bola de nieve que iba creciendo. Y yo me sentaba, Señor, me siento desesperado. Pagaba muchas veces plata que era comprometida para cosas importantes. La usábamos para pagar los intereses. Y pagaba ese pago mínimo, y lo pagaba y lo pagaba. Y un día yo, cansado, voy y pregunto al banco, ¿cuánto debo? Y debía más que lo que debía al principio. Yo nunca entendía. Dice, no, lo que pasa es que usted no abona capital. Y eso va creando intereses sobre intereses. En banco le llamamos eso interés compuesto. Entonces, yo decía, pero esto no acaba. Yo estoy pagando, porque no es que no estaba pagando. Yo estaba pagando y hacía algo, hacía sacrificios en mi propia vida, en mi familia, para que el banco no pudiera dañarme. Y ellos dicen que todavía yo les debía la vida. Eso mismo pasaba en el Antiguo Testamento. La ley no salvó a nadie. La ley lo único que hizo fue mostrarnos cuál era nuestra realidad delante de Dios por el pecado. Y lo único que hacíamos con los sacrificios era pagar los intereses. ¿Me está siguiendo? Y todo lo que hacían los sacerdotes en el templo, de sacrificar machos cabríos, de sacrificar ovejas, todo eso era figura y sombra de lo que verdaderamente Cristo iba a hacer en la cruz cuando dijera, tetelestai. Eso es lo que estaba pasando, pero había que hacer cada semana, cada tiempo, había que hacer sacrificio, porque no estábamos cumpliendo en la totalidad de la deuda, estábamos solamente pagando los intereses. Pero llegó uno, diga conmigo, llegó uno que pagó la cuenta y el capital completo. Llegó uno que dijo, tetelestai, esta deuda es saldada, eres libre, no le debes al banco, no le debes a nadie, yo te libero. Esa es la implicación de tetelestai para nosotros. Libertad, libertad de toda opresión. Porque ¿quién no ha sentido esa opresión de la deuda? Y eso es lo que el hombre lo tenía mortificado. Por eso es que hay gente que hacía sacrificios y sacrificios pensando que con eso iban a pagar y eso no pagaba deuda. El mismo Dios dijo que no quería sacrificios porque entendía que esos sacrificios no cubrían la deuda. Pero él mismo sabía quién era el único que podía pagarla y por eso él mismo en una comunión entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, decidieron que Jesús viniera, tomara tu lugar y mi lugar en la cruz y Él pagara por nuestros pecados. Esto para mí es algo que me impacta porque yo sé lo que es haber vivido en deuda. ¿Alguien más ha tenido deuda? Y miren, hay un banco que todavía... Porque mira lo que pasa cuando la gente está desinformada. Hace unos días, como una semana, ring, suena mi teléfono. Sí, buenas, aló. ¿Con quién tengo el gusto? Yo con Cristian Tron. Le hablamos del banco tal, para reservarme el nombre. Usted aparece aquí que nos debe $3,200. Yo, ¿qué? Yo tu banco ni lo conozco, no sé ni cómo es por dentro, nunca he entrado, no sé ni cómo es su logo. Sí, pero usted nos debe tanto. Yo te debo tanto, yo no te debo nada. Sí, porque usted en el año 84 no tuvo una deuda con el Citibank. Yo sí, y la pagué. Sí, pero aquí no sale a nosotros que usted debe. Pues yo tengo el documento que dice que fue pagada, tetelestai. No me moleste más.
no llame, borre mi número. Porque hay sinvergüenzas que están pescando en río revuelto porque tú no sabes. Y dices, ay, sí, yo te debo, yo voy el lunes a abonarte. Y donde tú abonas, estás aceptando la deuda. Y es lo que está pasando. Quiero que me siga. Cuando tú no entiendes lo que pasó en la cruz, cuando tú no entiendes el tetelestai, sigues estando en esclavitud. Sigues estando oprimido por Satanás, que dice, si él supiera que la pistola la tiene él y no yo. Eso es como llegar de alguien y decirle, manos arriba, pero no tienes pistola. ¿Vamos a entender? Y eso es lo que Satanás está haciendo. Está confundiendo a mucha gente que por ignorancia, por no abrir la palabra, no saben que tetelestai, no saben que consumado fue, que su deuda ya fue pagada. Y esto es lo importante, y Dios hoy quiere que sepa, tú no tienes que vivir en opresión de Satanás, porque Él ya te liberó. ¿Por qué vives sometido al pecado? ¿Por qué dices yo no puedo salir de esta vida? Tú sí puedes salir de esa vida de pecado. Tú sí puedes salir de todo eso que te oprime. Y hay situaciones que nos cargamos por la vida, la llevamos como un motete, porque no sabemos que ya ese motete no existe. Está en tu imaginación. Es como tú amarras a un elefante a un árbol por 5 años con una soga, y ese elefante no se puede alejar, no se puede alejar. Pero un día tú le quitas la soga y ¿quieres saber qué va a pasar? Él no se va a mover de ahí. Porque mentalmente él piensa que todavía está preso por esa soga. Quiero saber si tú todavía estás pensando que estás preso de Satanás y su poder. No estás preso, hermano. Ya fuiste liberado. Deja esa vida que no agrada a Dios. Ay, pastor, pero yo vine hoy para que me dijera que yo iba a viajar y que iba a ser prosperado, bendecido en victoria. Bueno, yo te estoy dando una buena noticia. Tetelestai, fue pagada tu deuda. No hay nada que tú debas, pero tienes que entenderlo y tienes que ir de aquel que te pagó tu deuda a darle las gracias. Y no solamente darle las gracias, piense usted mismo. Nuevamente sigo el ejemplo, que alguien vaya y pague en el banco lo que usted debe. ¿Usted qué va a hacer con esa persona? Mínimo, tú eres lo máximo. Sí, él es lo máximo. Porque tú no podías pagar la deuda. Tú lo más que podías hacer, abonar y pagar los intereses. Pero Dios no pagó los intereses, pagó todo. Y eso es lo que Él te está diciendo. Y Él quiere saber si tú estás ejerciendo tu autoridad espiritual o sigues viviendo atemorizado por una deuda que no existe. No existe la deuda. Tetelestai. No existe la deuda, ya fue pagada. Y ese tetelestai también nos envía a cumplir sus propósitos. Porque miren todo lo que implica una sola palabra. No es solamente ya yo te hice salvo, no, es que apenas allí comienza la vida del Hijo de Dios. Con ese tetelestai, esa declaración apenas abre una puerta que nos lleva a un mundo de cosas en el reino de los cielos. En Juan 20, capítulo siguiente, los versos 21 y 22 lo leo para ustedes. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Todo eso vino con el tetelestai. Porque Él te da una misión, pero te empodera para cumplir esa misión. Y es precisamente el Espíritu Santo quien le dio a los discípulos esa capacidad de actuar. Es ese Espíritu Santo que haciendo habitar la presencia de Dios en ti, te dice, todas las cosas que yo hice y aún mayores, tú también las puedes hacer. Es ese Espíritu Santo que te da poder para testificar. Es el Espíritu Santo que te da poder para ir y hablar sin miedo. No me importa lo que digan, yo no tengo miedo porque el Espíritu Santo me respalda. Nos guía para tomar decisiones. ¿Cuántos saben que tenemos que ir delante de Dios buscando su consejo? Hasta en las cosas más sencillas. A veces uno dice, no, yo no voy a molestar a Dios para eso. No, Él quiere que tú lo molestes. Él quiere aconsejarte. Él quiere decirte que ese tetelestai implica que Él te puede decir porque Él pagó por ti. Y obviamente tú también quedas en gratitud comprometido con esa persona. Él quiere que se fortalezca tu comunión con Él. Este empoderamiento no es una opción. Para todo el que aceptó a Cristo, para todo el que entendió lo que es el tetelestai, Él ahora te está dando poder, ya no solamente autoridad, sino que autoridad y poder. Nuestra Constitución, a la fuerza pública, a la policía, le dio autoridad en esa placa, pero también le dio poder, le dio una pistola. Y eso es lo que tiene
el ministro tiene esa capacidad, tiene ese poder dado por Dios para poder hacer con Satanás, someterlo en el nombre de Jesús. Él ya está vencido. Tetelestai, ya murió, ya él está vencido. Hay un edicto ahora, en él es que hay el edicto. No en nosotros, en él es que hay un edicto. Mire, esto me voló la mente. En la antigüedad se utilizaba un pequeño gusano, un insecto que se llamaba Kermes vermillo. ¿Cómo se llamaba? Kermes vermillo. Este pequeño gusano, este pequeño insecto, cuando lo tritunaban, cuando lo apretaban, él despedía o exhalaba una tinta roja llamada carmesí. ¿Han escuchado el carmesí? Y con esa tinta roja se teñían los vestidos de la realeza. Con esa tinta roja es que las piezas de vestidos de reyes y sacerdotes eran teñidas con ese rojo intenso carmesí. Y de ahí viene de ese gusano. Ahora muchos se preguntan, Jesús estaba en la cruz, como lo vimos en antes, y él estaba recibiendo toda la presión, lo estaban apretando. ¿Y qué salió de él? Salió su sangre, salió esa sangre carmesí que nos cubrió a todos. Y porque estamos cubiertos por esa sangre, ahora nosotros somos constituidos en reyes y sacerdotes en el nombre de Jesús. Tenemos vestiduras reales porque Él con su sangre, ay Dios, yo no sé si lo entendieron, su sangre nos ha cubierto. Tetelestai, Él fue apretado, Él fue como un gusano. Y miren que el salmista lo sabía, creo que fue en el Salmo 22, sí, permítame. Salmo 22, miren lo que es el Salmo 22 en el verso 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Aquí había una simbología, estaba apuntando al Redentor. El salmista sabía lo que significaba ese gusano, que sería oprimido por los hombres, pero lo que saldría de él nos cubriría todo, nos teñiría de rojo. Dice la Biblia que Dios nos acepta porque ve a la sangre de su Hijo encima nuestro. Cuando Dios te ve, Él no ve un pecador, Él lo que ve es la sangre de Cristo. Y por eso te dice, hijo, porque tú fuiste adoptado. Porque ya Él no te ve como la criatura pecadora con la cual Él estaba airado. Ahora Él te ve como esa persona. Él huele a mi hijo. Él huele a Cristo. ¿Y cómo yo no voy a amar lo que representa a mi hijo? Dicen que los que conocen más de esto en la agricultura, que cuando una oveja da a luz y la madre muere, esa ovejita está a punto de morir y se la tienen que llevar a otra, digamos, otra oveja sustituta. Pero muchas veces esa oveja es rechazada. ¿Y qué hacen? Agarran y con la sangre de la madre lo cubren para que lo huelan. Y cuando lo huelen, entonces puede ser aceptada. Aceptada inclusive por las otras ovejas hermanas. O sea, tú eres injertado en el rebaño porque estás bañado con la sangre de Cristo. Tetelestai. Dígale al de al lado, Tetelestai. Esta palabrita de ahora en adelante, esa es la que es. Es la palabra más poderosa que aparece en la Biblia, dicho por el hombre más poderoso que caminó en medio de nosotros. Tetelestai. Cuando el salmista dice eso, dice que así como el gusano debía morir para dar el color que vestía la realeza, Jesús derramó su sangre para cubrirnos, para limpiarnos, para revestirnos de su justicia y de dignidad real. Si tú no conoces, escúchame lo que te voy a decir, si tú no conoces a Jesús íntimamente, no conocerás lo que Tetelestai significa. Solamente alguien que tiene intimidad con Dios conoce el significado de esto. Y Satanás quiere mantenerte ignorante. Satanás sabe, igual que a algunos gobiernos les conviene mantener a la gente en la ignorancia, por eso no gastan en educación. Bueno, lo mismo quiere hacer Satanás. Quiere darte una hoja de zinc y 3 bloques para mantenerte dependiente de él. Ay, Señor, voy a comprar el boleto de la lotería para ver si le pego aunque sea el último número y me gano $2. Con tristeza conozco a gente que vive así, que han puesto su confianza en la lotería, en el Dios de la suerte, en vez de ponerlo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que dijo, Tetelestai. Yo quisiera terminar en esta hora, mientras los adoradores se preparan, diciéndote que la cruz no fue el final.
La cruz no fue el final, fue el principio de lo que íbamos a hacer. Y que hay gente en ignorancia, y escúcheme esto, porque el Espíritu de Dios me dice, que hay personas en este lugar, o viendo este mensaje a través de las redes, que no han sido informados de que la guerra acabó. Hay gente que todavía está llevando sobre sus espaldas la carga de una culpa por una infidelidad a su pareja, la carga por el daño que causaste a tu familia, la carga por un vicio, la carga por el abandono de tus hijos, la carga por los fondos que malversaste, la carga por los pecados de lujuria que cometiste, la carga por la deshonra que cometiste con tus padres al ser pecador. Hay gente que dice, a mí no me perdonan. Y aunque están viniendo a la iglesia y dicen, sí, yo estoy aquí y el pastor dijo que Cristo murió por nosotros, pero todavía viven con remordimiento. Y el que conoce Tetelestai sabe que no puede vivir más así. Y mi oración hoy, mi llamado hoy, es para que seamos verdaderamente libres. Para que de verdad digamos también Tetelestai y entendamos la profundidad y el alcance de esa declaración y que nosotros seamos verdaderamente libres. Satanás te quiere seguir engañando. Satanás quiere mantenerte en su opresión. Satanás no quiere que sepas que tú tienes en tu cinturón las armas con las cuales lo puedes derrotar. Mientras tú no lo sepas, él está ganándote la batalla. Mientras tú no lo sepas, vas a estar como ese soldado japonés escondido en esa isla del Pacífico por 30 años sin saber que ya la guerra había acabado. Ya la guerra acabó. Y ganamos. Cristo ganó. Cristo venció y venció por nosotros. ¿Cuántos saben que es así? Adóralo, dale un aplauso al Señor. Mi amado, Tetelestai. Tetelestai significa que la puerta ya está abierta, la deuda está cancelada, que nada te puede oprimir. Pero esa autoridad se activa cuando nos metemos con Dios, cuando oramos, cuando caminamos con Él en comunión. Si tú quieres que el Tetelestai sea la declaración sellada sobre tu vida, tienes que comenzar a caminar con Dios. Tienes que creerlo y con la autoridad te paras en la puerta de la celda y le dices, abre carcelero, abre esa puerta, porque el edicto de mi libertad ha llegado. Pongámonos sobre nuestros pies. Amado Dios, qué hermoso saber es que tú hiciste lo que tenías que hacer. Qué hermoso es saber que tu palabra nos da libertad, que tu palabra, que esa palabra tan poderosa que tú dijiste en la cruz, Tetelestai, me da autoridad, me da poder, me da salvación, me da identidad, me da empoderamiento, me lleva a una misión que debo cumplir. ¿Qué tan profundo puede ser una palabra? ¿Qué tan grande puede ser para nuestras vidas esa declaración? Consumado es. Padre, en esta hora yo te pido por cada uno de los que estamos aquí. Te pido para que cada uno de los que hoy han escuchado esta palabra, que cada uno entienda que la declaración Tetelestai ya fue puesta y sellada sobre su corazón. Que no le debemos nada a Satanás. Más bien Él ahora nos debe. Y nos debe con intereses. Porque nosotros tenemos tu autoridad, Señor. Porque nosotros en ti hemos vencido, Señor. Y ahora podemos decir que tú nos has hecho libres, Señor. Tomamos, nos apropiamos de esa libertad. Nos apropiamos de esa libertad. Yo quiero hacer un llamado especial. Primero quiero saber si hay alguien de los que nos visita que no le ha entregado su vida al Señor. No importa si es un joven, si es un niño, si es un adulto, pero es el momento para poder decir, yo quiero esa salvación. Yo quiero para mí lo que ocurrió en la cruz. ¿Será que usted quiere aceptar a Cristo como su Salvador? ¿Será que usted quiere que ese sello esté puesto sobre su vida? ¿Será que usted quiere ser salvo para siempre? Entendiendo que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos salvos para siempre. No tenga miedo, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que Cristo va a entrar en su vida y va a vivir para Él. Le va a dar identidad, le va a dar victoria. Vamos a darle un aplauso a estos jóvenes valientes. Venga, venga. Anímense, anímense.
Bueno, ya ellos son libres. Faltan, ¿quién más quiere quedarse en su celda? Ahora, si se queda es porque quiere estar en su celda. Si viene es porque quiere recibir a Cristo. Eso. Vamos a animarlos. Vengan, vengan. Solo hay una oportunidad. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué hermoso es cuando jóvenes vidas pueden venir a los pies de Cristo. Mire cuán grande es la cosecha que Dios nos está dando. Iglesia, Tetelestai. Esto es el significado de Tetelestai. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Yo quisiera haber entregado mi vida a Dios a esa edad. Yo vine a los caminos del Señor ya siendo adulto, pero me hubiera encantado poder tener la edad de ellos cuando recibí a Cristo. Vamos a hacer una oración y la vamos a hacer de corazón, ¿verdad que sí? Y la van a repetir conmigo, pero como si saliera de ustedes, porque va a salir de ustedes. Digan: Señor Jesús, hoy me doy cuenta que tú pagaste por mí, que ya no soy esclavo, que el pecado me ha liberado ya, porque tú moriste en la cruz, porque tú dijiste consumado es. Hoy tomo la decisión más grande de mi vida, que es aceptarte como mi Señor y Salvador, que a partir de ahora yo pueda vivir en tu voluntad, porque Tetelestai, tu obra se hará en mí. Tú me has liberado. Te acepto, Jesús, como mi Salvador. Ven a mí, te abro mi corazón, vive conmigo y aconséjame para vivir y cumplir con todo lo que tú has mandado. Te entrego mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle un fuerte, fuerte aplauso a todos estos muchachos, no se vayan. Ahora la iglesia, todos con sus manos, vamos a orar por ellos. Amado Dios, gracias por esta cosecha hermosa, Señor, de jóvenes, Señor, que en el mejor momento de su vida han descubierto lo que es el Tetelestai. Han descubierto que tú pagaste y los liberaste y que ahora sus vidas son para honrarte a ti, Señor. Yo te pido, Dios, que todos los que formamos parte de esta gran familia los abracemos y los ayudemos a vivir en la libertad en la que Cristo nos ha liberado. Que nos ayude, Señor, a ser mentores, guías de estos muchachos, Señor. Que ellos sepan que pueden encontrar en cualquiera de las personas de esta gran familia a un consejero, a un guía, a un mentor. Ayúdanos a también cumplir nuestra responsabilidad como iglesia, de abrazarlos, de rodearlos con tus brazos, Señor, y que ellos sepan que tú los amas y que ellos también pueden dar de ese amor al resto del mundo. Los bendecimos, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias por sus vidas, te damos gracias por sus vidas. Ahora yo quiero hacer otro llamado y yo quiero que usted sea sensible a la voz de Dios y obediente a la voz de Dios. Hoy fue proclamado una palabra de poder. Hoy se dijo Tetelestai, pero hay algo en tu corazón que posiblemente te está oprimiendo. Hay algo en tu corazón que no te deja tranquilo porque piensas que Dios te ha abandonado o que ese pecado o ese pasado todavía te puede alcanzar. Yo quiero que tú te presentes delante del Señor. Quiero invitar a la iglesia a que pasemos. Vamos a estar todos juntos aquí. Vengan, porque es el momento de decir Tetelestai, es el momento de decir: Señor, yo no me llevo para mi casa eso que Satanás me engañó y me dijo que yo no sería perdonado. Hay gente que todavía vive con culpas. Hay gente que todavía piensa que es su culpa, su fracaso familiar, su fracaso económico. Hay gente que todavía vive con culpa pensando que tu hijo se descarrió por tu culpa. No fue tu culpa. Y si fue tu culpa, hoy Dios te libera. Porque ciertamente hay cosas de las que somos culpables. Tú también eres culpable por las malas decisiones que has tomado. Pero hoy Dios te quiere liberar. Hoy Dios te quiere decir: ya no cargues con eso, entrégamelo a mí. La culpa por el vicio, ya no cargues con eso. La culpa por el pecado, ya no cargues con eso. Por el mal que hiciste, porque sí, en algún momento hemos dañado a alguien.
Pero hoy podemos decirle, Señor, Tetelestai, tú pagaste por mí. Señor, libérame. Libérame de esta culpa. Libérame y hazme vivir como debo vivir. Libérame, Señor, para entender la profundidad de tu Tetelestai. Consumado fue, Señor, y es para nosotros. Es porque sigue siendo. No fue porque no quedó en el pasado. Esa palabra, esa declaración nos alcanza. Libero en mi corazón al que me dañó. Y en este momento yo dejo de llevar culpas. Yo no fui el culpable. Y si fui el culpable, te pido, Señor, que me lo hagas sentir. Porque el remordimiento, a pesar de que sé que tú moriste por nosotros, el remordimiento no me deja tranquilo. Porque sé que dañé a alguien. Sé que mis actos dañaron a alguien. Sé que mi vicio dañó a alguien. Sé que mi traición dañó a alguien. Pero Dios dice que Él hace todas las cosas nuevas. Que lo viejo quedó atrás. Que Él te está transformando. Que Él te está haciendo una nueva criatura. Acepta el perdón de Dios. Acepta que consumado fue. Acepta el Tetelestai para tu vida y para tu familia. Porque la paz la tenemos cuando somos capaces de vivir y soltar la opresión. Esa es la paz que supera todo entendimiento.